Yo creo que podemos dar inicio. Nuevamente, bienvenidos a todos a este webinar de contratos laborales y planilla electrónica para evitar errores y optimizar tu gestión con BPO. Para quienes no me conocen, me presento. Mi nombre es Ani de la Cruz. Yo soy la directora de outsourcing de nómina en Softland, Colombia y por supuesto en Offices. Conmigo va a estar acompañándome en esta sesión o en este webinar nuestro laboralista, perdón, nuestra jefe de control de nómina, Paola Garzón, jefe de control de nómina de planillas en Softland, Colombia, en el BPO. Y por supuesto, nuestro laboralista Juan Carlos Varela, abogado, director fundador de Valcaya Legal. Quiero contarles un poquito de quiénes somos nosotros como Offices, como Softland. Estamos ubicados en varias partes de Latinoamérica, tenemos más de 40 años de experiencia, hemos manejado a nivel global más de 35,000 clientes, hemos tenido más de 104,000 usuarios activos, nos encontramos en 12 países de Latinoamérica y España y nos han acompañado durante este proceso más de 700 profesionales especializados en tecnología. Tenemos más de 5 años con certificaciones en calidad y seguridad ISO 29110, ISO 27001 e ISO 9001. Estos son algunos de los países en los que nos encontramos ubicados actualmente. Estamos ubicados, por supuesto, en Perú. Tenemos sede en Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Honduras, República Dominicana y nuestra casa matriz se encuentra en el país de España. También tenemos presencia en Chile y en Argentina. Algunas de las soluciones que cubren todas las funciones de recursos humanos, nuestra solución cubre la gestión del candidato, la gestión de personas, la gestión de nómina, la gestión del tiempo, la gestión del talento, la gestión de salud y bienestar. Es decir, gestionamos todo el ciclo de los colaboradores con un software que facilita la administración de las actividades, la nómina y el control de asistencia y los reportes. Y ahora queremos presentar también a ustedes y brindarles el servicio de BPO. ¿Qué es BPO o por qué implementar BPO de nómina? Las compañías nos enfrentamos a diversos desafíos en la gestión de la nómina, lo que impide que el área de gestión humana se enfoque en mejorar la experiencia del empleado y se enfoque en el core de negocio de recursos humanos. Algunos de estos desafíos son la sobrecarga operativa, los cambios legislativos, la rotación y obsolescencia, el crecimiento y la flexibilidad, la expansión a nuevos mercados, experiencia del empleado y la protección de datos. Con nuestra solución integral de nómina en Perú, nuestra propuesta de valor pretende procesos automatizados y auditables conforme a SUNAT y SUNAFIL, el cálculo y la liquidación de la planilla de nómina según Decreto Legislativo 728 y Ley de Productividad y Competitividad Laboral, declaraciones y reportes automatizados como lo son el PLAME, el T-Registro, AFPNet, boletas de pago, certificados de impuestos, entre otros. Y por supuesto el control de beneficios sociales tales como la CTS, gratificaciones, vacaciones y utilidades. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, los invitamos a escanear el código QR que ven en pantalla y mantenerse informados de nuestros próximos webinars. Nos encontramos en diferentes redes sociales, sobre todo en LinkedIn, en donde ustedes podrán encontrar y estar al día de los webinars que ofrecemos gratuitos para siempre estar a la vanguardia. Ahora le doy paso a nuestro laboralista Juan Carlos para que nos hable muy a fondo y muy a detalle sobre los contratos laborales y la planilla electrónica. Juan Carlos, bienvenido y muchas gracias por esta oportunidad y por tu presentación. Listo, muchas gracias, Ani. Bueno, buenas tardes con todos. Es nuevamente un gusto estar aquí con las personas de Offices. Justamente en esta oportunidad vamos a hablar de lo que son los contratos laborales y el PLAME. Vamos a ver justamente estos cuatro puntos que son, creo yo, muy importantes para determinar justamente qué tipo de contrato uso, qué tipo de condición uso con un trabajador y también sobre cómo es que la planilla electrónica puede influir en el tema de la contratación laboral y bueno, claro está,
cómo las soluciones que ofrece Offices les puede servir en el día a día. Entonces, justo les voy a hablar del periodo de prueba. El periodo de prueba no es más que el tiempo determinado para que un empleador pueda comprobar la idoneidad del trabajador que ha contratado, vale la redundancia, para que veas justamente si es que el trabajador que ha contratado tiene las cualidades necesarias para el puesto encargado. Por ejemplo, imaginemos que yo contrato un administrador y resulta que a las 2 semanas me doy cuenta que el trabajador no sabe hacer su trabajo. O encima, imaginemos que me presentó información falsa y en verdad no es bachiller en administración, sino está en tercer ciclo de centro de estudios. O puede ser que me encuentro con alguien que se presenta al trabajo, ingrese y que me ha indicado que no tiene antecedentes judiciales ni penales y resulta que sí los tiene. Entonces, evidentemente, ese tipo de situaciones no me permiten a mí mantener la condición del trabajador en el tiempo. Ahora, este tiempo de prueba en principio es a 3 meses y con el término, el trabajador va a alcanzar el derecho a la protección contra el despido arbitrario. Es decir, y acá quiero detenerme un poco, porque muchas veces me he encontrado con empleadores que me dicen, no, mira, para mí el periodo de prueba es que no los meto en planilla, los tengo 3 meses fuera de planilla y de ahí los ingreso a la planilla. Es un error muy grande que espero no se esté cometiendo, porque más bien, el trabajador ingresa a la planilla desde el día uno, con todos los beneficios que corresponde al régimen que tengan, ya sea de micro, pequeña o régimen general, de la 728, claro está, según sea el caso. Porque si estamos hablando de alguien que más bien ingresa a la planilla después de los 3 meses como supuesto periodo de prueba, al final ese contrato laboral estará desnaturalizado. Más adelante vamos a ver cuáles son las consecuencias de la desnaturalización del contrato. Ahora, este concepto de la estabilidad laboral, de la estabilidad de entrada y salida, ¿qué implica? Que implica justamente que hay una estabilidad de entrada que es la preferencia por... Sí, Erika, las respuestas las voy a responder al final, pero gracias por la pregunta. La estabilidad de entrada justamente implica la preferencia de la contratación de la duración permanente sobre la temporal. ¿Qué quiere decir? Lo que pasa es que en la regla general, es que los contratos laborales sean a plazo indeterminado, pero podrían ser a plazo fijo, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones que más adelante las vamos a ver. Ahora, esto se manifiesta al momento de la contratación laboral, es decir, si yo contrato a alguien, yo tengo que ser totalmente transparente e indicarle qué tipo de contrato le estoy haciendo, si es un contrato a plazo fijo o indeterminado, o un part-time, por ejemplo. La estabilidad como tal se adquiere cuando se supera el periodo de prueba. Y la estabilidad de salida viene a ser justamente la protección contra el despido, porque evitas ser despedido de manera arbitraria, se evita justamente ser despedido si es que estamos hablando de un contrato a plazo indeterminado, ser despedido por vencimiento de contrato si es que justamente estamos hablando de un contrato indeterminado, se va a manifestar a concluir la relación laboral porque no es necesario invocar esa estabilidad de salida cuando todavía estamos con un vínculo laboral vigente y puede dar una absoluta o relativa protección. En este caso está la reposición, que es la absoluta, o la relativa, que es la reposición o indemnización por despido arbitrario. Ahora, acá me quiero detener un poco porque muchos pensarán que en el régimen general se puede dar reposición o indemnización, sí, pero cuando hablamos ya de micro o pequeña empresa en el remipe laboral, que es un régimen justamente especial para las empresas que tienen, en el caso de la microempresa, 150 UITs de ventas anuales o 1.700 UITs de ventas anuales según la pequeña empresa, no tienen el derecho a la reposición laboral, sino solo a la indemnización por despido arbitrario. Tampoco hay un derecho a daños y perjuicios como tal, porque justamente la indemnización por despido arbitrario cubre todos los daños que se hubieran producido por el cese. Ahora, pero el periodo de prueba como tal puede ser ampliado, puede tener una ampliación en el tiempo. Justamente en la siguiente diapositiva les quiero comentar de cómo es que se puede dar esta ampliación del periodo de prueba. Porque en el periodo de prueba como tal se puede requerir una capacitación o adaptación mayor. En estos casos, claro, se tiene que dejar por escrito y se tiene que dejar por escrito desde el inicio, es decir, por ejemplo, si yo tengo un trabajador que yo sé que va a requerir una mayor capacitación porque es una labor
muy delicada, imaginemos un químico, imaginemos a alguien que maneja información muy sensible de la empresa y no necesariamente está dentro del trabajador de dirección de confianza, que ahora voy a explicar qué es, puedo pactar hasta un periodo de 6 meses de periodo de prueba, es decir, mis 3 meses iniciales con 3 meses adicionales. Ahora, pero en el caso que nos encontremos con un trabajador de dirección o de confianza, que justamente es el tema que voy a tocar en breve, es el periodo de prueba sería no mayor de 6 meses cuando es trabajador de confianza o un año cuando es trabajador de dirección. Y con esto, antes de pasar al siguiente punto, también quiero comentarles que una protección que tienen ciertos trabajadores en el periodo de prueba es, por ejemplo, respecto a las trabajadoras que están en estado de gestación, pues si están embarazadas o que están con un periodo de lactancia, que es el año posterior al alumbramiento, a dar a luz. Entonces, si tú, por ejemplo, contratas a una trabajadora que está embarazada, decirle te saco por periodo de prueba es algo que se considera como un despido nulo y eso puede traer consecuencias de reposición en la mayoría de casos para la empresa. Otro tema también es, por ejemplo, si el trabajador sale diagnosticado con cáncer, y recientemente esto se ha definido, yo no podría desvincularlo por periodo de prueba, justamente porque se entendería que lo estoy desvinculando por la condición que tiene. Tampoco, de acuerdo al Tribunal Constitucional, podría desvincular a un trabajador por periodo de prueba si es que adquiere una incapacidad. Imaginemos que se queda manco, se queda cojo, se queda ciego, no puede hacer esa desvinculación, salvo que la discapacidad hubiera sido adquirida antes de empezar las labores, porque entonces ya no se entiende como que fuera un tema discriminatorio, sino que ya conocía yo de la condición de discapacitado del trabajador, en este caso de persona con discapacidad es el término correcto, y en este caso ya no estaría buscando una discriminación, sino que yo lo habría contratado con las condiciones que sí que tiene y con la adaptación del puesto necesaria. Entonces ya sería más que todo la actitud respecto al puesto. Ahora, vamos a ver lo que viene a ser el personal de dirección o de confianza. Justamente nuestra ley de productividad y competitividad laboral tiene las definiciones bien claras sobre este tema. En el caso del personal de dirección es el que va a ejercer la representación general del empleador frente a otros trabajadores o terceros o que lo va a sustituir y grado de responsabilidad depende del grado de la actividad empresarial. Ahora, sí, Ítala, al final voy a responder las preguntas. Respecto a ese personal de dirección, porque claro, vemos la definición y decimos, bueno, pero ¿o ¿qué posiciones podría hacer? En este caso, justamente las posiciones de las que podemos hablar es, por ejemplo, un gerente general, un gerente de administración, un gerente de finanzas, un jefe de contabilidad, pero no tanto por el hecho de cómo se llama el puesto, porque acá sí quiero hacer un hincapié muy grande, y es que no es relevante el nombre de la posición, sino lo que es relevante es la naturaleza de las funciones. Claro que te ayuda bastante a delimitar en tu organigrama y en tu política salarial qué tipo de posiciones tienes, con qué nombres, qué responsabilidades tiene cada uno a través de un perfil de puesto. Sí, te ayuda bastante. Creo que es algo que muchas organizaciones deben aplicar para justamente tener claridad al momento de las convocatorias, al momento de los registros. Pero más importante que eso es la naturaleza de las funciones, es decir, qué hacen. Porque yo puedo decir que alguien es gerente de ventas y resulta que el gerente de ventas no tiene esas funciones que indicamos. Ahora, qué otro punto tenemos que tener en consideración respecto al trabajador? En el caso, ya hablamos de personal de dirección, que justamente tenemos, que es el personal, como les comento, que es el que ejerce la representación general, sustituye al empleador, comparte funciones de administración, tiene responsabilidad respecto a la actividad empresarial, como les digo, por ejemplo, un gerente general. Pero tenemos la otra cara, que es el trabajador de confianza, que justamente el trabajador de confianza es el que va a trabajar de manera personal y directa con el empleador, es decir, con el personal de dirección, y también puede tener información reservada del empleador, es decir, de la empresa, o que sus opiniones o informes son presentados directamente al personal de dirección, justamente contribuye ello
a la formación de decisiones de la empresa o la institución. Por ejemplo, en estos casos les he puesto un par de ejemplos. Este, hay un tipo que es justamente que tiene la información de carácter reservado de la empresa, que es la secretaria del gerente general, el chofer, el mensajero directo, o en otro caso también sería el gerente legal, que justamente es quien también tiene información que puede ser de carácter reservado, pero que también son trabajadores que tienen un poder de influir, de generar de generar un cambio en decisiones empresariales o de la institución. Entonces, estos son los tipos de trabajadores justamente que tienen una designación especial, pero como les digo, todo o lo más importante es la naturaleza de las funciones, porque no importa el nombre del puesto, lo que importa es la naturaleza de las funciones. Claro que la norma también nos indica que, por ejemplo, podemos encontrar, digamos, cierta presunción respecto a, por ejemplo, si en el contrato laboral yo coloco que el trabajador es un personal de dirección o si le informo al trabajador al momento de contratarlo en el contrato de trabajo, claro está, o al momento de promoverlo. Eso es un indicio. Otro es que también lo registre en la planilla electrónica, justamente al momento de darle de alta en el registro o hacer la modificación en el registro. También otro punto muy importante es si es que en la boleta lo coloco. Es decir, estos puntos nos ayudan a que quede claro, pero no necesariamente quiere decir que sea personal de dirección de confianza si es que la naturaleza de las funciones no lo manda así. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque mucho se habla de la duda o de cómo es la desvinculación de este tipo de personal. Y acá me voy a detener un poco antes de ir al punto de la contratación laboral, porque justamente tenemos que el personal de dirección de confianza, según un pleno jurisdiccional del año 2019, no tienen lo que es la estabilidad laboral porque justamente dependen de la confianza del empleador. Porque en estos casos, el personal de dirección de confianza, cuando ya pasan el periodo de prueba, usualmente son desvinculados por la llamada pérdida de confianza. Muchas veces pueden haber escuchado ese término. Gracias, Elmer. Vamos a responder las preguntas al final. Entonces, ¿cuál sería el tema acá? Que en este caso mucho se ha hablado últimamente sobre si es que este tipo de retiro es válido o no, porque tenemos en cuenta que por más que se indique que es necesario los elementos, yo he tenido procesos judiciales donde al final de cuentas lo que importa en verdad es la naturaleza de las funciones. Si a mí se me pasa, por ejemplo, incluirlo en la boleta, o no lo puse en el contrato, pero la naturaleza de las funciones sí me permite llegar a ese punto, claro, va a ser un tema discutible de todas maneras, pero no va a ser que porque no se cumplió el checklist, por así decirlo, de 3 puntos, quiere decir que ya no es válida la designación. Ahora, volviendo al tema de la desvinculación, justamente este pleno indica que no les corresponde esa indemnización o reposición, pero hay un punto muy importante que recientemente la octava sala laboral presentó, o emitió en todo caso una sentencia en la que indica que justamente todo trabajador, más aún el trabajador de dirección o de confianza, en amparo del artículo 27 de la Constitución, que justamente indica que todo trabajador tiene derecho a la estabilidad laboral y a ser indemnizado por ello, por la falta de ello, justamente indica que le corresponde la indemnización al personal de dirección o de confianza. Ahora, claro está que esto va a ser materia de bastantes juicios hasta que no se tenga una posición definitiva, porque un pleno no es una posición definitiva, es una posición, un criterio en mayoría de ahora, pero es válido que una sala o un juzgado se aparte de ese criterio. Entonces es importante tener esto en cuenta porque muchas veces llega la consulta de, bueno, doctor, pero entonces yo quiero desvincular a esta persona y quiero retirar la confianza. Y le digo, un momento, pero vamos a ver cuál es tu contingencia. Si es que al final de cuentas puede ser más provechoso hacer un procedimiento de despido con una causa objetiva bien determinada y con un procedimiento bien llevado, eso te va a salvar de que el trabajador te quiera hacer un proceso judicial, porque uno dirá, ya, pero le pago su indemnización por despido arbitrario. Ya, pero tú le pagas esa indemnización y el problema que viene o que puede venir es que él te devuelva la indemnización y te haga el juicio para buscar la reposición.
Y claro, ahí tendremos que analizar, pues, ¿no? Si nos encontramos frente a una microempresa o pequeña empresa, o si es que correspondería en todo caso la indemnización, la reposición como tal, por el tipo de despido en el que nos encontremos. Ahora, ya yendo al tema de la contratación laboral, como les había comentado, tenemos diferentes formas de contratación laboral, la directa y la indirecta. Acá vamos a hablar de la directa porque justamente es lo que nos compete al webinar de ahora. En el caso de la directa, justamente es la contratación a plazo indeterminado, que es la contratación por naturaleza, es decir, la base, la que es la regla general. Y más bien la excepción es la contratación a plazo fijo por causas determinadas. Y también está la contratación a tiempo parcial, que en este caso el contrato a tiempo parcial básicamente es para trabajadores que hacen 20 horas semanales en un espacio de 5 días, una jornada de 5 días, o 24 horas semanales en una jornada de 6 días, con lo cual no podrían superar a las 4 horas diarias. Mientras que la contratación indirecta, es decir, donde yo, empresa, no es que contrato directamente a las personas, sino que contrato a través de otro vehículo, se llama lo que es la tercerización laboral, que justamente es cuando yo encargo que un tercero se encargue de una parte productiva del negocio y que, bueno, recientemente ha tenido un cuestionamiento en el Tribunal Constitucional respecto a la aplicación de una modificación del reglamento de la ley de tercerización del año 2022, pero eso será para otra oportunidad. De ahí está la intermediación laboral, que justamente es cuando yo encargo labores complementarias, como por ejemplo limpieza, back office, entre otras cosas, pero que no puede superar el 20% de la planilla. Y claro, las empresas que quieren dar el servicio de intermediación tienen que contar con un capital de 45 UITs y tienen que estar debidamente inscritas en el RNI laboral del Ministerio de Trabajo. Y la locación de servicios, que es justamente es por servicios independientes, que no es por servicios propios del giro de negocio de la empresa y que son justamente servicios independientes, porque a diferencia de la contratación directa, donde se dan los elementos de la relación laboral, que es el servicio personal, es decir, Juan Valera le da el servicio a la empresa X, hay un pago también de una remuneración y hay una subordinación, es decir, yo me sujeto a las órdenes de la empresa, por ejemplo, a lo que viene a ser el horario, o los horarios, correos electrónicos, forma de hacer mi trabajo, reportes y demás condiciones o hasta sanciones, es justamente lo que determina la subordinación laboral. Eso no hay en una contratación de locación de servicios. Ahí estamos hablando de un servicio independiente. Pero bueno, volviendo al punto de los contratos que como tal, tenemos este tipo de contrataciones. Tenemos justamente el contrato por inicio o incremento de actividad, que en este caso es el contrato que se suele utilizar cuando uno empieza con el giro de negocio. Yo empiezo con mi empresa o yo abro una nueva sucursal o un nuevo negocio en otro distrito o en otra ciudad. Justamente utilizo el inicio de la nueva actividad. O amplío mis actividades y tengo esta nueva actividad. O, por ejemplo, hago un incremento de actividad si es que tengo cómo justificar contablemente ese incremento de actividad. Porque muchas veces me he encontrado con contratos que indican en la causa objetiva, bueno, se dio un incremento de actividades en la empresa, pero no me dicen nada concreto. Ese contrato es muy fácil de ser declarado como desnaturalizado. Ahora, otro contrato que acá se suele utilizar y creo que se utiliza de manera muy ligera cuando no debería ser, es por ejemplo el contrato de necesidad de mercado. ¿Por qué? Porque el contrato de necesidad por necesidad de mercado, que tiene una duración máxima de 5 años, a diferencia de la contratación por inicio de nueva o incremento de actividad, que es de 3 años, es justamente el utilizado y este tipo de contrato es más bien para los trabajadores, o en este caso, para cuando la empresa tiene un incremento del giro del negocio, pero un incremento imprevisible que no lo puedo ver en el tiempo, que aparece de un día a otro. Entonces, mucho se confunde con el tema de hacerlo por incremento de actividad o de inicio de actividad solo por decir, bueno, pero uno puede utilizarlo hasta 3 años y el otro hasta 5. Y como quiero mantener en 5 años, entonces utilizo la necesidad de mercado. Al final de cuentas, ese contrato va a estar desnaturalizado y va a tener bastantes consecuencias justamente para el empleador. Ahora, el contrato por reconvención empresarial justamente es cuando yo sustituyo, amplío, modifico las actividades empresariales justamente por el cambio tecnológico, por el cambio organizacional, y ahí la duración máxima es de 2 años. Rara vez he visto que se utilice este tipo de contrato porque usualmente, como les digo, suelen estar en los dos primeros contratos que les menciono.
¿Cuál es el otro tipo de contrato que en este caso son de naturaleza accidental, que son justamente por hechos que no están vistos en el tiempo y que pueden aparecer? Es el contrato ocasional, que justamente es por necesidades transitorias distintas a la actividad habitual, que en este caso es máximo 6 meses al año. El contrato de suplencia, que en este caso se da cuando yo quiero sustituir un trabajador por otro, por ejemplo, eh, estoy con licencia de maternidad, entonces necesito contratar un reemplazo, o estoy con una incapacidad temporal para trabajar porque estoy con un descanso médico, me accidenté, o tomé vacaciones, o tomé una licencia sin goce de haber, entonces alguien tiene que reemplazarme temporalmente. Y acá es muy importante que en el contrato se indique cuál es la causa objetiva de a quién estoy reemplazando y por cuánto tiempo. Porque si es que el trabajador que está bajo un contrato de suplencia llega a trabajar a la par que el trabajador que ha regresado, el contrato se va a desnaturalizar. Entonces, ¿qué salida les puedo dar? Que antes de que regrese el trabajador que estaba siendo suplido, se haga una adenda o una prórroga, según sea el caso, para que ese trabajador esté bajo otra naturaleza de contrato y así no se genere la desnaturalización. El contrato de emergencia es un contrato que justamente se da por caso fortuito o fuerza mayor. Imaginemos un terremoto, un incendio, un tsunami. Es decir, me estoy dando cuenta de algunos puntos que podrían ser de utilidad y para este tipo de contratos, pero claro, hay que también causarlo porque ustedes saben que muchas veces hay gente que se olvida de las cosas. Por ejemplo, nos olvidamos del terremoto de Pisco, que justamente generó bastantes contratos de emergencia. Ahora, ¿qué tipo de contratos hay para obra o servicio específico? Justamente el primero es el de la obra o servicio específico, que en este caso es para un tipo de labor determinada o para una obra determinada. Y en este caso tiene que ser una obra o un servicio a la vez, porque también he visto que hay contratos que los hacen de tal forma que ponen 5 tipos de obras distintas, pero justamente eso va en contra de la naturaleza de ese contrato. Y también es importante que en este tipo de contratos sí tiene una cláusula resolutoria. ¿Por qué? Porque si yo tengo un contrato de servicio, por ejemplo, yo soy una empresa que tiene un contrato de obra con otra, por 5 años, imaginemos, yo contrato personal en el tiempo, pero resulta que a medio de la vigencia del contrato de un trabajador, el contrato entre empresas cae, automáticamente se aplica una condición resolutoria para ese trabajador y termina el vínculo laboral. Ahora, ¿qué otro contrato tenemos? El contrato intermitente, justamente es el que te habla de actividades permanentes pero discontinuas de ejecución irregular. Por ejemplo, hablamos de un tipo de contrato cuando yo tengo, por ejemplo, pozos petroleros. Imaginemos, yo soy una empresa de hidrocarburos, tengo pozos petroleros, hay que darle mantenimiento cada cierto tiempo, pero ese mantenimiento no es todos los días, es en épocas del año, entonces contrato personal de manera intermitente, porque son necesidades, permanentes pero son discontinuas. Y la temporada es el que se suele utilizar, por ejemplo, en las empresas agrícolas, por ejemplo, que es una actividad permanente y continua de ejecución regular o cíclica, que en este caso podría ser, si yo tengo una empresa agrícola, hago mi temporada de cosecha o mi temporada de siembra, o soy una empresa que vendo útiles, por ejemplo, entonces tengo justamente este tipo de contrato a efectos de cubrir toda la campaña escolar o toda la campaña preuniversitaria, por ejemplo, o la campaña navideña, que ahora ya sabemos que desde ahorita creo que ya estamos viendo la venta de artículos navideños o la época de fiestas patrias, por ejemplo. Esos son contratos justamente que nos sirve para lo que viene a ser el contrato de temporada. Ahora vamos a hablar de lo que es el contrato part-time, que justamente es el contrato que es inferior a 4 horas diarias en promedio semanal. Eso es importante porque si yo, por ejemplo, me ha pasado que me preguntan, bueno, pero Juan, entonces, si yo trabajo lunes a sábado, por ejemplo, y contrato a alguien de manera parcial o part-time, entonces quiere decir que no podría estar ningún día más de 4 horas. Y yo le digo, no, un momento, en teoría no podría, pero si es que, por ejemplo, esa persona solo la has contratado para 2 días a la semana, tranquilamente esa persona puede estar trabajando 8 horas esos 2 días y no trabajar el resto de los días, porque tu promedio de días, tu promedio semanal se mide en base a 5 o 6 días. Entonces, con 8 horas, perdón, en 2 días tengo 16 y cuando lo quiera dividir entre los 5 días que opera el centro de labores o el 6, me va a salir menos de 4 horas. Entonces, sí se puede hacer eso. Ahora, el contrato, si bien no requiere una causa objetiva como los contratos full time, acá sí debo registrar ante el Ministerio de Trabajo. Y las personas contratadas en esta modalidad
no tienen ciertos beneficios, como por ejemplo el pago de la CTS, que sí que se paga en quincena de mayo y quincena de noviembre, y el tema de las vacaciones, hay siempre un gran debate. Yo suelo recomendar que se opere según lo que dice la OIT, que por lo menos un trabajador debe tener 6 días de vacaciones por año, y así y también piensas una fila, entonces así nos evitamos la inspección en este caso. Y también, bueno, no tienen derecho a la indemnización por territorio justamente porque no tienen la estabilidad laboral como tal. Sin embargo, para trabajadores como las madres trabajadoras, sí hay esta protección. Entonces, hay que tener bastante cuidado con la gestión del personal porque no es que hay una desprotección por algún lado. Ahora, ¿qué es lo que también tenemos que tener en cuenta acá? Es justamente la planilla electrónica de qué beneficios o cómo se lleva esto, qué contingencias nos puede llevar en el tiempo. La planilla electrónica como tal, y voy a ser bien puntual en esta parte, es justamente el documento que utilizan los empleadores para registrar a los trabajadores y reportar al SUNAT la información laboral y de remuneraciones de los trabajadores, de los pensionistas, de los prestadores de servicios, de derechohabientes. Muchas veces creo que ustedes han visto cuando SUNAFIL sale a pedir esa información, les pide el TR5, el TR6, el TR4, según corresponde, de justamente los trabajadores, de quiénes son, de cuántos han dado de alta en el tiempo, de cuántos locadores tienen, porque también ahí es donde es básicamente esto es el esqueleto de la compañía, es decir, el esqueleto del personal de la compañía o del proveedor de la compañía. Acá justamente se compone a través del T-registro, que es el registro de la información laboral, y del PLAME, que es la planilla mensual de pagos. Y esto es muy importante porque me ha pasado algunas veces que me he encontrado con boletas que tienen una información, pero el PLAME dice otra cosa. Y al final, Sunafil, como está vinculado con la SUNAT, puede ver el PLAME y podría ver esa diferencia, y ahí es donde se podrían complicar en una inspección. Ahora, el de registro, ¿qué va a contener? Justamente va a contener los datos del empleador, de las personas vinculadas contractualmente, como les decía, puede ser los trabajadores, los practicantes, los derechohabientes, personal de terceros, entre otros, porque todos entran en este registro. Así uno me diga, pero Juan, entonces el practicante no es trabajador, sí, no es trabajador, pero igual entra dentro de la planilla, justamente porque está dentro del headcount que tiene la empresa, pero no tiene todos los beneficios que tendría un trabajador regular. Y ahora, ¿el PLAME qué contiene? Justamente el PLAME contiene la información mensual sobre las remuneraciones, los descuentos, aportes, conceptos. Por eso les decía que es muy importante que el PLAME converse con las boletas, porque si el PLAME dice una cosa y las boletas dicen otra, al final de cuentas, aunque no debería ser así, no debería haber esa discrepancia, pero si la hay, lo que dice el PLAME va a mantenerse en el tiempo. Y esto es básicamente cuando, por ejemplo, se hace el tema de boletas y se habla de goce de vacaciones. Si se habla de goce de vacaciones en la boleta y en el plame no está, entonces Sunafil va a tomar como que no has tomado las vacaciones en su momento. Ahora, ¿quiénes están obligados a justamente tener la planilla electrónica como tal? Bueno, son básicamente todos los empleadores, tengan uno o más trabajadores o prestadores, todos tienen que tener la planilla electrónica, porque justamente ahí es donde se carga la información que permite determinar retenciones o registrar asegurados al Sistema Nacional de Pensiones o al de Salud, que eso todos lo tienen que hacer, entre otros. Eso se presenta justamente mensualmente a través de la clave SOL, y que, bueno, según el dígito del RUC tienes un plazo para hacerlo, pero usualmente se recomienda que sea entre los 5 primeros días hábiles del mes. Esto permite también facilitar la fiscalización y asegurar el cumplimiento de relaciones laborales, que es lo que justamente les decía, de si la boleta dice una cosa y el plan B dice otra, bueno, el plan B es lo que va a primar. Y ahora, ¿qué riesgos tengo por el incumplimiento? Justamente las omisiones o riesgos incorrectos van a generar contingencias administrativas frente a la SUNAT y SUNAFIL, porque muchas veces la SUNAT te pide información, por ejemplo, de los pagos que se han hecho a terceros, porque se puede considerar que no se están haciendo los aportes a salud. Ese es un tema muy importante porque el recaudador de salud es la SUNAT. Sunafil podría pedirte esta información justamente para ver que estés formalizando a tus trabajadores, o que justamente hayas cumplido con el pago de las boletas correspondientes, o que estén debidamente hechas y, claro, también entregadas.
Entonces, bueno, esto por ahora es conmigo, más bien ahora yo les voy a dar el contacto, bueno, le paso a mi compañera Paola para que ella les pueda conversar de cómo es la solución que ofrece Offices frente al tema de los contratos de trabajo y en general. Gracias. Muchas gracias, Juan, por tu intervención. Gracias a todos por llegar a este punto de la sesión, donde alineado al contexto legal mencionado anteriormente por nuestro compañero Juan Laboralista, queremos dar a conocer nuestra solución de BPO en la tercerización de nómina o planilla de nómina, donde contamos con un software propio y especialistas preparados para apoyar la gestión integral de planilla de nómina de su empresa, asegurando cumplimiento normativo, eficiencia operativa y confidencialidad en cada ciclo del proceso. Nuestro servicio y sistema de nómina permite la correcta administración de los contratos laborales, desde el ingreso, modificaciones y cese del trabajador. Permite un correcto control de periodo de prueba y seguimiento a varios tipos de contratos según la legislación peruana. Asimismo, toda la gestión de liquidación de planilla de nómina con los conceptos de pago, deducciones legales y conceptos propios alineados a su empresa. Cálculo de impuesto legal, beneficios sociales, gestión de boletas de pago digitales y entre otros reportes mensuales. Toda esta automatización permite también todo el control la gestión inteligente del personal con distintas categorías y sin ninguna complicación ni error en la liquidación de la planilla. Para la gestión de la planilla electrónica, nuestra solución de Offices garantiza precisión, cumplimiento y agilidad en cada declaración mensual, permitiendo la generación automática y masiva de todos los archivos validados y listo para el envío y cargue a la respectiva plataforma que es Plame. Cumple con todos los formatos oficiales de SUNAT para para el T-Registro y para Plame también. Integración de reportes para la AFPNet, eSalud, ONP y SUNAT. Asimismo, consolida de forma automática todos los movimientos que se registraron en la planilla de los empleados, como las remuneraciones, aportes, descuentos adicionales y los beneficios sociales que se hubieran liquidado en dicho mes de esta prestación o beneficio. De esta manera, como conclusión, queremos brindarles toda la transformación a la gestión laboral en un proceso automatizado, seguro y 100% conforme con toda la legislación peruana y garantizando toda la actualización legal que se pueda dar en diferentes movimientos de meses en adelante. En Paola, este Juan momento Carlos, paso much- a Ani. sí, muchísimas gracias, Pao, muchísimas gracias, Juan Carlos, por toda la intervención y por toda la información brindada, muy valiosa para el proceso de planilla mensual. Para todo el público y siguiendo la línea de la explicación dada por nuestro laboralista Juan Carlos y por la intervención de Paola, como les comentaba al inicio de la presentación, estamos lanzando nuestra nueva línea de servicio en Perú, PPO. Quiero tomar unos minutos para contarles un poco sobre el alcance de nuestro servicio y sobre todo el por qué es importante contar con la tercerización del proceso de planilla o el proceso de nómina. Como hemos visto, hemos tenido algunos cambios o hemos tenido que enfrentar diferentes desafíos, especialmente expuestos a cambios de pronto legales, repentinos, dudas, que lo que mencionaba hace un momento Juan Carlos con respecto al tema de la contratación de los empleados, al tema del registro de los empleados, convirtiéndose en el expuesto a cambios, perdón, en el principal desafío que tenemos los que trabajamos en la planilla o en la nómina. Con nuestro servicio de outsourcing de nómina o servicio de BPO y teniendo en cuenta que lo ejecutamos con nuestra solución o software propio, como mencionaba Paola hace un momento, garantizamos que todos aquellos cambios de ley, cálculos legales, serán ejecutados correctamente en el momento exacto y de acuerdo a lo que indica la legislación peruana, evitando así cualquier tipo de penalidad por retrasos en aplicaciones de estas. Lo más importante es que siempre estamos en constante comunicación con nuestros clientes frente a cualquier tipo de cambio legal. Enviamos comunicados sobre avances o interpretaciones con el fin de tener un feedback por parte de nuestros clientes en caso de que tengan alguna interpretación diferente.
Otro punto muy importante por el cual debemos pensar en la tercerización del proceso de planilla o el proceso de nómina es la rotación del personal. Sabemos que siempre estamos expuestos a que los colaboradores asignados a los procesos se ausenten intempestivamente o renuncien, dejando en aprietos a la compañía, teniendo que buscar prontamente su reemplazo. Y no es algo ajeno que en todos los países actualmente las contrataciones están siendo todo un desafío. Con nuestro servicio, las compañías no deben preocuparse por esto, ya que independientemente de la rotación que podamos tener, nosotros garantizamos que siempre su proceso será entregado con base en el cronograma pactado, con la calidad esperada y en el tiempo preciso. Algunas de las otras ventajas que tiene el tercerizar, y lo veíamos al inicio de la presentación, es la centralización de los equipos del cliente en el core del negocio y reasignación de la operación. Sabemos que la gestión de planilla o la gestión de nómina consume muchísimo tiempo, dejando poco espacio para otras actividades. Por último, y no menos importante, garantizamos la protección de los datos. De acuerdo a las políticas de protección de datos, son procesos costosos. Nosotros garantizamos esa protección de datos y no hacemos que las compañías corran el riesgo de fuga de información. Somos ISO 27001 certificados desde el año 2015. Nuestro servicio de BPO garantiza una experiencia de más de 23 años. Los actores principales de nuestro proceso interno son líderes, coordinadores y jefes de nómina que cuentan con una gran trayectoria y experiencia con nosotros. Algunos de ellos llevan más de 10 años trabajando con nuestro proceso. Esto es lo que queríamos mostrarle. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes por la participación. Nuevamente agradecer a Juan Carlos y a Paola en su presentación, en la intervención. Sé que la información que Juan Carlos nos deja el día de hoy es bastante valiosa para nuestro proceso. Y abro micrófonos, Luan, dejo micrófonos abiertos para que podamos charlar sobre esas dudas y esas inquietudes que nos presentaron durante la explicación de Juan Carlos. Listo, gracias, Ani. Voy a primero responder las preguntas que hicieron justamente por escrito. En este caso, bueno, la pregunta hecha por Erika justamente indica que si pasado un año se detecta que no completa el file personal o no consigna un estatus o consigna un estatus académico que no puede sustentar, si es válido para el despido. A ver, si por ejemplo yo contrato a alguien que dice que es abogado y lo tengo, por ejemplo, pasado el periodo de prueba, pero yo puedo verificar que ese trabajador tiene la calidad como tal, por ejemplo, acá en Perú inscribe en la SUNEDU. Si no tengo eso, o sea, si yo verifico y veo que no está inscrito, podría iniciar un proceso de despido justamente porque ha proporcionado información falsa al empleador para obtener una ventaja. Eso está justamente es una de las faltas graves consideradas por nuestra legislación como causa de despido. Hay que hacer el procedimiento, claro, hay que hacer la carta de imputación, darle los 6 días este calendario para que se defienda, tendrá que defenderse y si no se puede defender, o sea, es decir, si no presenta su defensa, lo podré desvincular. Claro, esa es la forma, digamos, la forma más recomendable para llevarlo, porque como he comentado justamente el tema de que si es un trabajador de dirección o de confianza y resulta que yo lo saco simplemente por la pérdida de confianza, podría encontrarme con este problema justamente del que me pida la indemnización. Entonces, si tengo una causa válida para despedirlo que es totalmente clara, yo me iría por un procedimiento como tal, aunque me tome un par de días más, pero es mejor un par de días más ahorita que un proceso judicial que me tome 2 o 3 años. Ahora, siguiendo con la pregunta de Ítalo una victoria, justamente indica si se sustenta debidamente que no superó el periodo de prueba, no puede vincular durante ese periodo a la gestante o lactante y cuál sería la salida. Esperar que vence el contrato. A ver, lo que pasa es que se presume que la trabajadora gestante tiene es decir, si quiero desvincularla por no superar el periodo de prueba o por vencimiento de contrato, ahí voy a tener un pequeño problema porque se va a presumir que la estoy sacando por la condición de embarazada. Entonces, ¿cuál es la salida que yo le doy? Si es que tú ves que la trabajadora no está cumpliendo con las labores o cometió una falta grave, asiste en periodo de prueba, iniciar un procedimiento de despido con las pruebas correspondientes, claro está, adjuntarlas en la carta de preaviso, porque muchas veces me he encontrado con cartas de preaviso que no dicen mucho, pero al momento del proceso judicial sí tiene todas las pruebas.
y el momento para entregar las pruebas será justamente en el preaviso. Otro tema es que, por ejemplo, si yo tengo un contrato a plazo fijo, por ejemplo, y resulta que mi contrato a plazo fijo no se mantiene la casa objetiva en el tiempo, por ejemplo, un incremento de actividad, resulta que ya no tengo incremento de actividad y tengo cómo sustentarlo, podría generar la no renovación de contrato, pero tengo que tener cómo probar que no se mantiene la causa objetiva. Esas son las dos salidas que yo le puedo dar a lo que me comenta Aitala. Ahora, bueno, Elmer pregunta, o comenta en todo caso, que para delimitar a un trabajador de confianza debe cumplir de manera copulativa con todos los presupuestos establecidos en la normativa. Si no, sería inválido. Ante un retiro de confianza, el trabajador puede demandar a la reposición del centro de labores. Eh, Educadamente me permito discrepar con lo que indicas, porque más bien, la norma nos indica que la falta de estos elementos básicos, digamos, estos elementos básicos del trabajador de dirección de confianza, no es necesario que estén si es que la naturaleza de las funciones no se da. Entonces, claro, si es que de la naturaleza de las funciones yo le puse a alguien que es trabajador de confianza o de dirección y las funciones como tal no son trabajadores de dirección de confianza, ok, te doy toda la razón. Pero el hecho de que yo no lo ponga en la planilla, o que no lo ponga en la boleta, o que no lo ponga en el contrato, pero que si mi naturaleza de la función es sí me permite determinar ese hecho, entonces sí está bien delimitado. Claro está, que si es que a mí me das la condición de trabajador de dirección de confianza, yo estando ya en el trabajo, por ejemplo, yo tengo 30 días para poder impugnar esa decisión, esa determinación de posición de dirección o de confianza, justamente para evitar algunas desvinculación por pérdida de confianza. Entiendo que vas por ese lado, Elmer. Bueno, en este caso, Jorge Morales pregunta, o dice, la empresa tiene la obligación de demostrar que el trabajador no pasó el periodo de prueba. Claro, lo que pasa es que acá hay un tema muy importante, que si bien el trabajador debería cumplir con las labores para pasar el periodo de prueba, pero también nos hemos encontrado con casuística en la que, por ejemplo, yo contrato a alguien, yo busco fichar a un trabajador y resulta que encuentro a Ani y a Ani le digo, ven a trabajar conmigo, yo sé la calidad de trabajadora que es Ani, tengo toda la expectativa de que haga un buen trabajo, viene y resulta que por algún motivos digo, mira, ¿sabes qué, Ani? En verdad no me parece tu trabajo y te retiro por periodo de prueba. El gran problema que viene ahí, y de hecho hay un caso que se dio hace un par de años, es que la trabajadora pudo probar que a ella la hicieron renunciar del trabajo donde estaba, indicándole que era la ideal para una posición, y cuando llegó a los 10 días la sacaron por no superar el periodo de prueba. Entonces, evidentemente hubo ahí un problema y la empresa salió perdiendo en este proceso. Ahora, yo también recomiendo tener pruebas de que no supere el periodo de prueba, hacer correos y demás, no hacer un procedimiento de vinculación como tal, pero al menos tener evidencia para que si es que viene algún tipo de acción judicial por el pago de indemnización por despido arbitrario, tener presente que más allá de que estamos en el periodo de prueba, indicar por qué es que no se supera el periodo de prueba. Es una forma muy conveniente que les va a servir para efectos de algún proceso o inspección del caso. Ahora, Jason pregunta, ¿los contratos a tiempo parcial pueden renovarse sin límite indefinidamente o tienen un límite de 5 años? No, estos se pueden renovar sin límite indefinido. Es más, ni siquiera tú puedes hacer un contrato a plazo indeterminado de manera parcial, hacia part-time, porque al final de cuentas el trabajador, como no tiene la estabilidad laboral por no superar las 4 horas diarias, entonces no tiene protección contra un despido como tal. Claro, esto va a ser un poco discutible en si vas a un juez y le indicas que el derecho laboral, en todo caso, la Constitución te indica que justamente hay un artículo que menciona ese particular, podría ser que tengas una salida, pero va a depender del caso al final de cuentas. Ahora, Kimberly pregunta, una consulta, por ejemplo, si en el contrato indica que su horario puede ser rotativo siempre y cuando cumpla los 48 semanales, pero en ningún momento se dice claramente el lugar de pago, ejemplo, el contrato y sedes en Arequipa y el operativo que se envía a un proyecto fuera de oficina casi siempre, pero ahora que necesitamos que vaya a oficina, el trabajador puede alegar que en su contrato no dice eso. Mira, lo que yo suelo hacer o lo que yo suelo recomendar es que en los contratos, si bien se indique que hay un horario y jornada rotativa, el trabajador podrá prestar sus servicios en cualquier parte del país, pero que principalmente podrá ser en tal ciudad. Entonces, con eso ustedes pueden alegar que el trabajador sí puede trabajar en la oficina. Al final de cuentas, también
Si no, se aplica simplemente el ius variandi, que es justamente el principio en el cual nos indica que el empleador puede dictaminar cómo es que se da la relación laboral, cómo es que se da justamente la prestación de servicios, y salvo que el trabajador pueda probar que ese traslado que quieren hacer está para perjudicarlo, no podríamos hablar de un acto de hostilidad y por consiguiente nos encontraríamos frente a una orden válida por parte del empleador. Entiendo que luego de la consulta de Kimberly no tenemos alguna consulta más, salvo que alguien me comente lo contrario. No, hasta ahora no tenemos ninguna otra consulta. En todo caso, para todo el público, tenemos una última Ah, consulta sí. de Enrique. Enrique, sí, gracias, Ani. Enrique López pregunta, una consulta, ¿cómo debe ser el contrato de un practicante? Bueno, los practicantes no tienen un contrato como tal, tienen un convenio de prácticas pre o profesionales, según sea el caso. En este caso, de hecho, el contrato bueno, convenio de prácticas justamente debe establecer las condiciones en las que se da, tiene que establecer justamente quién es el beneficiario, que en este caso es practicante, el centro de formación profesional y el centro de estudios, justamente para indicar, porque ahí interviene la universidad, por ejemplo, o el instituto, mientras que en el contrato de prácticas no. Ahora, ¿qué tiempo debe durar? En el caso del practicante pre, puede durar hasta que termine la carrera. Es decir, tú eres practicante pre hasta que termines tu carrera. Y teniendo en cuenta que tiene una jornada diferente, porque es de 30 horas justamente en la semana. Ahora, ¿qué pasa con practicante, el pro? El practicante pro, justamente, hay un tema muy importante, porque el practicante pro tiene una jornada o bueno, tiene una duración de hasta 2 años. Esto se cambió a raíz de la pandemia, porque antes, en la época antes, pre-pandemia, teníamos que era un año. Un año o sacas tu título. Y ahora es más bien 2 años o si sacas tu título. Claro, si el practicante, por ejemplo, es un practicante legal y ya va a sacar su título de abogado, claro, sacas tu título y ya automáticamente ya no puede ser practicante. Pero si es alguien que, digamos, no, comunicaciones, por ejemplo, puede ser practicante 2 años, pero claro, lo importante va a ser ver las funciones que hace, porque si es que el practicante al final de cuentas hace las funciones de un trabajador contratado, entonces ahí vamos a tener que el practicante más bien se ha desnaturalizado y debería ser considerado como un trabajador de la empresa. Ahora, la pregunta también que viene es, en el caso de Carla, dice, una consulta, en el caso del practicante se puede obligar a realizar una marcación. Sí deben registrar su asistencia como tal, pero claro, tomando en consideración las jornadas máximas por cada uno de ellos. En el caso del PRE es 6 horas diarias, en el caso del PRO estamos hablando de 8 horas porque ellos sí, justamente tienen la jornada como un trabajador regular. Pero sí es importante que marquen la asistencia, porque si no, imaginemos que yo tengo a mi practicante pre que digo que hace 6 horas y resulta que en verdad lo tengo haciendo 12 13 14 horas. Ahí es donde nos podemos encontrar con un problema. Y acá más bien aprovecho en recomendarles que los practicantes tienen que realizar las labores de formación propias que se les indica y no darles mayores labores porque eso puede desnaturalizar el vínculo con el practicante pre o pro. Ahora, también es importante tener en cuenta que la marcación o el registro de asistencia es importante porque el registro de asistencia es lo que te va a marcar si es que el trabajador ha hecho horas extra o no, o si trabajó en vacaciones, por ejemplo. Y muchas veces me he encontrado con reclamos de horas extra y cuando volteo al empleador, el empleador me dice, no tengo registro de, de la jornada. Y ahí tenemos un problema porque salvo que nos encontremos frente a una situación en la que se reclame, por ejemplo, un pago de hace más de 4 años, en principio ustedes deben conservar los registros de los pagos y las asistencias que se haya tomado en el tiempo, porque al final de cuentas la carga de la prueba es de quien afirma el hecho. Y siendo empleadores, ustedes tienen la carga de la prueba de justamente indicar que se ha cumplido con los pagos correspondientes. Ahora, Mario Naupari pregunta, ¿qué tipo de contrato se debe aplicar en los regímenes de 14x7, 20x10, especialmente en las compañías mineras? Bueno, lo que pasa es que justamente las compañías mineras suelen tener el contrato de servicio específico justamente por las unidades con las que cuentan, y ahí hay que definir correctamente qué tipo de jornada típica vas a tener. ¿Por qué? Porque la jornada típica como tal, de acuerdo con el Tribunal Constitucional,
tiene que estar medida de tal forma que el promedio en 3 semanas no supere las 8 horas diarias. Entonces, claro, un 14 por 7, donde la jornada sea de 10 horas, me cuadra perfecto porque entra, digamos, en esa matemática. Pero el 20 por 10 habría que ver con qué número de horas está haciendo, porque ya tienes que, son 30 días, ya no son 3 semanas. Es decir, estamos hablando de 4 semanas aproximadamente, o un poquito más. Y ahí cuando haces el promedio vas a tener el problema con el primer tareo, porque el primer tareo no tienes descanso. Ahora, Karina León pregunta, ¿cómo se deben manejar los descansos médicos de los practicantes? Bueno, como cualquier descanso médico de un trabajador, es decir, el practicante te trae su descanso médico en una especie valorada y uno podrá justamente ver si es real o no, pero claro, pretender un cobro de subsidio como tal, claro, ahí sí no aplica, porque él no es un trabajador. El caso médico se presenta y bueno, se tiene que hacer valer como tal. Ahora, Gustavo pregunta o dice, muchas veces escucho que decir que los contratos sean indeterminados es correcto, pero ¿por qué si hay varias modalidades de contrato? Lo que pasa es que, como comenté, Gustavo, al inicio de la charla, la regla general es que sean contratos indeterminados, pero la excepción, que más parece regla, parece, es que se dan contratos a plazo fijo, perdón. Y como hay contratos a plazo fijo, se usan las modalidades de contrato. Y claro, ahí es importante tener presente que la modalidad contractual tiene que estar debidamente justificada, porque si fallas en justificar tu contrato, si fallas en la modalidad contractual, entonces el contrato se desnaturaliza y por consiguiente es un contrato a plazo indeterminado. Es decir, pasa de la excepción a lo general, para que quede claro. Ahora, Elmer Arturo indica. A la pregunta anterior que formulé, si no cumple con los requisitos legales, la calificación de trabajador de confianza es inválida. Y siendo el caso de un trabajador no calificado formalmente como trabajador de confianza, contrato de trabajo, adenda, boleta, entre otros, realiza dichas funciones en la práctica aplicando las explicaciones de la realidad. Claro, Elmer, por eso es que ponía los dos casos. Porque una cosa es decir, como bien lo estás precisando ahora, es que si yo digo que un trabajador es de dirección o de confianza y le pongo todos los calificativos como tal, pero la naturaleza de las funciones no lo es, entonces esa calificación es inválida. Y el lado contrario, si yo no pongo ninguna calificación, pero en las funciones, en la naturaleza de las funciones como tal, sí lo es, entonces estaría bien delimitado como tal. Entonces va a depender, al final de cuentas, nos damos cuenta que independientemente de si yo cumplo con la formalidad o no, de la naturaleza de las funciones de ese trabajador para determinar si es trabajador de dirección o de confianza. Y ahora, claro, vamos a entrar a la discusión, o se entra en la discusión en muchos lugares de si es que les corresponde la indemnización por despido arbitrario o no, porque justamente el pleno laboral del 2019 te indica que no, pero más bien una reciente sentencia de la octava sala te indica que sí. Ahora, Carla nos pregunta, ¿el practicante sí está sujeto a fiscalización? Sí, claro, está sujeto a fiscalización, pero en el sentido de justamente el horario que tiene. Tiene un horario, y al tener un horario está sujeto a fiscalización. Si no estuviera sujeto a fiscalización, entonces el practicante podría llegar a las horas que crea conveniente. Bueno, más bien, el horario del practicante es, en pre por lo menos, se ve justamente con relación a las clases que tiene y uno ahí mide cuánto es lo que puede asistir y si es que está dentro del límite, porque yo solo puedo darle hasta 30 horas semanales. No es que el practicante pre, por ejemplo, le pueda decir, bueno, tú tienes bastantes horas, entonces me vienes 48 horas semanales. Eso ya justamente desnaturaliza la gestión del practicante. Y bueno, entiendo que no tenemos más consultas, no sé, a menos que alguien quiera hacer alguna pregunta, pero bueno, si no, igual Creo que era voy la última agradeciéndoles. consulta que tenemos. De todos modos, a todos les quiero agradecer su asistencia y participación en este webinar, en esta sesión. En los próximos días estaremos compartiendo con ustedes las memorias de esta sesión. Si tienen alguna inquietud o alguna pregunta adicional, no duden en contactarnos. También los invitamos a seguir atentamente nuestras redes sociales, en donde encontrarán mayor información de interés o próximos eventos que vamos a ejecutar y también en caso de que presentar interés en alguno de nuestros productos o servicio de tercerización de nómina, no duden en contactarnos y así tener un acercamiento más personalizado para charlar sobre sus necesidades en el proceso de planilla. A todos nuevamente, muchísimas gracias por la asistencia. Juan Carlos, Paola, muchísimas gracias también por su participación y les deseamos un excelente resto de día. Muchas gracias a todos. Hasta Muchas gracias luego, a todos muchas por sus gracias. preguntas.
Hasta luego, muchas gracias a todos.